Buenas tardes, Santiago. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Hola Silvia, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola Sofía. Hola, Hola, buenas Sofi. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, sí. Hola, Sergio, ¿cómo andan? Hola Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Ya están grabando? Sí, Genial. bien. Si están de acuerdo, ¿les parece que comenzamos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes para los que no saludé. Espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a comenzar con un pequeño repaso de la actividad práctica 3 que ustedes tenían para desarrollar y que además la tenían desarrollada en el campus, ¿sí? Algunas cositas estaban inconclusas porque justamente quiero preguntarles a ver a qué conclusión llegaron, ¿sí? Lo primero que les voy a consultar es si pudieron ver la actividad práctica 3 resuelta y si tuvieron algún inconveniente para desarrollarla. Mientras tanto, voy a ir compartiendo pantalla. ¿Algún inconveniente para poder desarrollar? Santiago pregunta si el gráfico puede ser que no se veía. ¿Ve? Vamos a recorrer porque tenían varios gráficos. Ustedes después tenían que seleccionar este gráfico. ¿Hace referencia a Santiago? El de polígono de frecuencia. O histograma. No, porque tenían uno, vamos a repasar, uno de barras, ¿sí? Porque se trataba en este caso de una variable cualitativa. Después tenían la representación gráfica de tallo y hoja, en el caso de los valores de insulina, para mujeres y varones. Luego estaban los histogramas para mujeres y varones con respecto a los niveles de insulina. No sé si hace referencia, este gráfico que está acá de cajas todavía no lo vamos a analizar, lo vamos a analizar un poquito más adelante. No sé si hace referencia a este, Santiago. Ah, no, entonces me equivoqué porque yo hice una ojiva de Galton ahí para comparar los dos niveles de insulina. Bien. Yo les pregunto, esto es, o sea, lo que ustedes están graficando acá, vamos desde un principio. Se van los dos a la puerta.
¿Hola? ¿Hay alguien con el micrófono Sí, abierto? felicitas a Agostini. ¿Podés cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Ya está. Quiero contestarle a Santiago. Santiago dijo que había graficado los niveles de insulina de mujer y varón con una ojiva de Galton. Entonces, vamos a analizar un poquito para atrás. La insulina, en este caso, está en sus valores, digamos, logrados a partir de laboratorio, es decir, son valores cuantitativos. Yo no estoy diciendo si la insulina es baja o alta, son valores absolutos de insulina, que es lo que tenemos representado sobre el eje de las X, ¿sí? El tema es que si nosotros hacemos ojiva de Galton, la ojiva de Galton, o sea, para poder graficar la ojiva de Galton, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Les parece que la ojiva de Galton puede ser un gráfico acorde a esta información? Es para que piensen. Para los que están un poquito perdidos, voy a subir un poquito la información. Voy a ir a la tabla, acá está, esta es la tabla que nosotros teníamos, ¿sí? El histograma está realizado con la segunda columna, que es valores de insulina, por lo tanto es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Entonces los histogramas son los que están separados, un histograma para mujer y otro para varón, ¿sí? Ahora, después tenemos otra información que es, según el nivel de insulina que tiene cada individuo, se lo clasifica en alto, normal o bajo, ¿sí? Que ahí pasa a ser una variable cualitativa. Lo que yo no sé, Santiago, es sobre qué columna trabajaste para hacer ojiva de Galton, y la primera pregunta, ¿qué necesitas para graficar una ojiva de Galton? Bueno, lo primero que hice fue calcular el número de intervalos, después ir fijándome cada valor en qué intervalo iba y usé la frecuencia acumulada para hacer el gráfico. ¿Okay? Es decir, que las ojivas de Galton están graficadas con la cantidad de individuos que tienen un determinado nivel de insulina. ¿Lo hiciste así? Sí, sí. Bien. En el caso, está bien lo que estás planteando, Santiago. Yo no lo hice de esa manera porque, vamos a bajar otro poquito, ahí está, fíjense que representé los niveles, mejor dicho, los valores de insulina directamente, ¿sí? Entonces, son dos gráficos que responden, digamos, o queremos demostrar situaciones diferentes. Lo que hiciste, Santiago, está bien, está bien. Es decir, no es que está mal, al contrario, debes haber tenido una curva, quizás dos curvas que no son semejantes. ¿Mm? Porque el comportamiento entre mujer y varón en cuanto a los niveles de insulina son diferentes. Bien, aparte del comentario de Santiago, bien Santiago, aparte del comentario de Santiago, ¿algún otro comentario con respecto a estos gráficos? Vamos a poner los de tallo y hoja, que son muy simples. Por eso se colocó como títulos alternativos, lo cual no quiere decir que sean los gráficos definitivos. Ustedes elegían el que más les convencía para informar esta situación y hacer una interpretación de estos gráficos. ¿Algún otro comentario con respecto a esto? Vamos a subir un poquito. Entonces vamos por orden con el ejercicio 1. Una consulta, profe. Sí. ¿Esos valores de insulina dónde estaban?
valores de insulina acá, ejercicio 2. Pero en ves? el histograma decía 1500 o sería 1,5. Claro, fíjate que acá tenés un 1,8 también, ¿ves? Ah, gracias. Ok. Vos hacías referencia en qué gráfico. Con respecto al primer ejercicio, para ir en orden, estos eran los valores que en cuanto a media, desvío estándar, mediana y modo que les va a resultar con respecto al calcio y albúmina. Esto, acá teníamos 8 individuos. Y había una pregunta que yo la dejé sin contestar, ¿sí? Para ver qué es lo que ustedes me cuentan con respecto a estas medidas de resumen que se obtienen. Entonces vamos a leer la pregunta. En el caso de individuos sanos, el rango normal de valores de calcio es de 2.12 a 2.74 micromol por litro, mientras que el rango de los niveles de albúmina va de 32 a 55, siempre refiriéndose a individuos sanos. La pregunta es, ¿cree usted que los pacientes que padecen de intoxicación por vitamina D cuentan con niveles normales de calcio y albúmina? Recuerden que estos pacientes que estaban acá, ¿sí?, que eran 8 individuos, padecieron una inexplicable intoxicación con vitamina D. Entonces, ¿cómo responderían a esta pregunta con estas medidas de resumen, tomando, digamos, las medidas de resumen para poder interpretar la pregunta? ¿Cree usted que los pacientes que padecen de intoxicación por vitamina D cuentan con niveles normales de calcio y albúmina? Me están, a ver. Marcos dice de calcio no. Calcio, no. ¿Por Y qué, dice Marcos? es muy elevada, dice Marcos. El rango normal de valores de calcio, o sea, el rango de referencia normal es de 2,12 a 2,74, ¿sí? A nosotros el calcio nos dio un promedio o una media aritmética de 3,14 con una variación de 0,51. Entonces estamos hablando de un valor representativo superior a los que se consideran rangos normales de calcio, ¿sí? Mercedes, ¿podés justificar tu respuesta? Porque acá me están contestando que calcio no, porque es muy elevado, estamos de acuerdo. O sea que no estarían dentro de un rango normal de calcio. Además, también tengan en cuenta que el valor de la mediana, que era aquel valor que dividía en dos partes iguales el conjunto de los datos, es decir, que el 50% de estos individuos tienen valores que están por debajo de 3 y por encima de 3. Pero, a ver, voy a seguir el chat. Bien, está Mercedes, porque el valor representativo de albúmina, que dio 40,38, está entre los valores que se consideran valores normales de albúmina. ¿Sí? Bien. ¿El resto está de acuerdo? Ok. Bien. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es suficiente esta información de la media y el desvío estándar para poder afirmar
esto de que se encuentran o no dentro de niveles normales de calcio y albúmina? En realidad no es suficiente, necesitamos de algunos indicadores más. Esta ¿Y es eso los vamos a estudiar en algún momento? en un ratito. Ah, bueno, gracias. En un ratito, porque puede ocurrir que, digamos, una parte, por ejemplo, en el caso de la albúmina, una parte de estos individuos estén complicados en cuanto a los rangos normales. Ahora, ¿qué proporción de individuos pueden estar complicados? Bueno, eso vamos a verlo. Entonces, para hacer una primera interpretación, usamos estas medidas que ya dijimos, acá tenemos una medida, la media de tendencia central, mediana y modo, tendencia central, y una medida de variación como el desvío estándar, que ya aclaramos que la media no puede ir solita, sino que siempre va acompañada de su desvío estándar. Por otra parte, a ver, Catherine, yo había mirado dato por dato. Ah, bien, perfecto, Catherine. Esto me abre a una reflexión, ¿sí? La reflexión es la siguiente. Acá tenés 8 individuos. Normalmente los estudios que uno tiene que hacer cuando hace análisis estadístico, análisis de información, tenés un número muy alto de datos de individuos, ¿sí? Entonces, mirar uno por uno, imagínate si esto estaba hecho un estudio sobre 5.000 individuos que habían tenido problema con la vitamina D. Mirar uno por uno, ¿sí? Es bastante complejo. Entonces, lo que vos estás expresando me sirve a mí para aclarar que esto es un ejemplo con muy pocos individuos y lo podés hacer, pero lo correcto justamente es resumir esa información con los indicadores adecuados. Bien, entonces, acá estarían faltando algunos indicadores que se denominan medidas de posición, ¿sí? Que ahora los vamos a ver para que ampliemos un poquito esta información. Hay otro detalle que acá está faltando que esperaba que ustedes me lo digan y que lo completen. ¿Qué les parece en esta tabla? Si esta tabla yo la tengo que poner en un informe, ¿qué es lo que estaría faltando? Detalles que estarían faltando y que quiero que ustedes los vayan agregando para que hagan una tabla completa. Faltan 2 aspectos importantes. Título, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. En la parte superior. ¿Y qué más? Y las unidades de medida. Bien. ¿Por qué? Porque cada uno de estos indicadores tienen las unidades de medida correspondientes al calcio y a la albúmina, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de este 42 que está acá? Que es el modo de la albúmina. ¿Cómo lo pueden interpretar? Es modo, no es mediana. O sea que acá coincide el valor de la mediana y el modo, pero el modo de la albúmina o la moda de la albúmina es 42. ¿Cómo se interpreta eso? Es el valor que se repite con más frecuencia. Si ustedes van a la tabla, tienen acá un 42, acá hay otro y acá hay otro, ¿sí? Es decir, es el valor que más se ha repetido. Y acá tengo una rayita que me está diciendo que no hay modo porque no hay ningún valor de calcio que sea exactamente igual a otro valor. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta más? Porque si no, pasamos. Después vamos a analizar también los gráficos. Si no, pasamos a ver. Sergio, ¿vos querés ver cómo se calcula esto con GeoGebra o querés que dé las medidas de posición?
Si querés dar la medida de posición, porque también la calculamos con GeoGebra todas juntas. Ok, muy bien. Bien, bien. Bueno, entonces, como dijimos recién, no estaba del todo completo esta información. Vamos a compartir. Dijimos que nos faltaba algunos indicadores. A ver, está queriendo compartir, ahora sí. Nos faltaba algunos indicadores para completar la interpretación. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Silvia. Bien. Esos indicadores que nosotros le llamamos en forma general las medidas de resumen, ¿sí? Son las denominadas medidas de posición. Medidas de posición que se denominan cuartiles, deciles y percentiles, ¿sí? Recuerden que siempre estamos trabajando hasta el momento con datos no agrupados, ¿sí? Bien, vamos a ver de qué se trata esto de las medidas de posición. En particular vamos a empezar viendo los cuartiles. Miren, les comento así en forma adicional que estas medidas de resumen se utilizan mucho, las van a ver mucho, sobre todo los percentiles, cuando ustedes quieran valorar, esto lo van a ver más adelante en su carrera, cuando quieran valorar el estado nutricional en sus distintos aspectos de los niños, ¿sí? Hay tablas que después les vamos a mostrar que con gráficos que uno puede determinar el estado nutricional de esos niños o el estado, digamos, en relación al peso, la talla, el peso con respecto a la edad, a través del uso de los percentiles, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que recordar que son medidas de posición. Bueno, ¿qué son los cuartiles? ¿Cómo se representan? En este caso, el símbolo que se utiliza es una Q sub I. El índice sub I indica el número de cuartil que vamos a buscar o vamos a identificar. Cuartil, como la expresión lo está manifestando, es que toda la distribución de datos o el conjunto de los datos lo voy a dividir en 4 partes iguales para ver cómo se comportan cada una de esas partes. 4 partes iguales significa, ¿sí?, que alguna de esas partes tendrán los valores más bajos y otras partes tendrán los valores más altos, ¿sí? Entonces, cuartiles porque divido al conjunto de los datos en 4 partes iguales. Uno de los cuartiles nosotros ya lo estudiamos, que es la mediana. Recuerden que nosotros decíamos que la mediana era aquel valor de la variable que dividía al conjunto de los datos en 2 partes iguales. Entonces teníamos por debajo de ese valor el 50% y por encima de ese valor el otro 50%. La mediana es el cuartil 2, es el cuartil que está en el centro de la distribución de los datos. Esto lo vamos a explicar mejor con un ejemplo. Bueno, estos son los 15 individuos, inclusive que teníamos en ejemplos anteriores. Es el peso de 15 individuos que los vamos a ordenar de menor a mayor. Estos son los 15 pesos de cada uno de estos individuos ordenados de menor a mayor. Como segunda instancia vamos a ir interpretando cómo calcular los cuartiles. Si yo quiero calcular el cuartil 1, ¿sí?, eso significa que voy a tener, escuchen bien esto, el 25% de los datos por debajo de ese valor y el 75% de los datos por encima de ese valor. El primer cuartil lo vamos a calcular de esta manera. Es n más 1 por
el cuartil que quiero calcular, que en este caso es el primero, o sea que acá va 1, dividido 4 porque son 4 los cuartiles. Acá está planteado con el ejercicio 15 más 1 por 1 porque quiero calcular el cuartil 1 dividido 4. El valor que me va a dar es el valor de la variable, es decir, el peso, 64 kilos. Yo los tenía ordenados de menor a mayor, entonces voy a buscar el 64. El 64 significa 64 kilos, que el 25% de estos individuos tienen un peso que está por debajo de 64 kilos. Lo puedo expresar de otra manera. El 75% de los individuos tienen un peso que supera los 64 kilos. ¿Sí? Es decir, que nosotros acá la distribución la tenemos dividida en 25% hacia nuestra izquierda y 75% de los datos hacia la derecha. Bien, si queremos calcular el cuartil 2, que ya sabemos que es la Tengo mediana. una pregunta para los chicos, Silvia. Sí, Silvia, ¿cómo una no? pregunta para los chicos, a ver si quedó claro. Sí. ¿De dónde sale el valor 64? Para ustedes, chicos, ¿eh? ¿Escucharon la ¿Silencio? pregunta? Ah, ahí está. Ahí está, de la posición 4, bien. Más allá de que 64 es uno de los pesos, ustedes, fíjense que lo que hizo Silvia primero fue calcular una posición, ¿está? Eso es importante que tengan en cuenta. Lo primero que calculó fue una posición. Esa posición dio por resultado 4. Entonces, ustedes tienen que ingresar a la tabla donde tienen los datos ordenados de menor a mayor y fijarse qué dato es el que ocupa la posición 4, qué valor de la variable ocupa la posición 4. De ahí sale el cuartil. Pregunto esto porque también hay otro 64 que ocupa la posición 3, no tenemos que confundirnos, y por eso es importantísimo hacer primero el cálculo de la posición. Pero por favor no se confundan que calculan la posición, no el valor de la variable. Entonces cuando tienen que responder cuál es el cuartil, la cuestión que están haciendo no termina acá diciendo, el cuartil es 4. Eso es la única información que nos da, que no es poco importante por supuesto, es la posición que ocupa en mi lista de datos ordenados de menor a mayor el cuartil correspondiente. Entonces calculamos posición, nos fijamos qué valor de la variable ocupa esa posición y ese es el cuartil. Bien. Este detalle, este aspecto que está planteando Sergio, que es muy importante, yo quiero recordarles que lo vimos y diferenciamos bien qué era posición y qué era el valor de la variable cuando calculamos la mediana. Si ustedes quieren repasar ese aspecto, está en la clase del 4 de mayo, ¿sí? Porque cuando calculamos la mediana, hicimos esa diferenciación. Bien, muy bien. Ahora queremos calcular el cuartil 2. Cuartil 2 es equivalente a la mediana, lo que les estaba comentando recién. Y nosotros en este caso tenemos 15 datos, ¿sí? En este caso 15 posiciones. Y lógicamente, bueno, recuerden que como es impar, la octava posición será la central, que también la podemos calcular aplicando el cálculo de la posición como está en este caso, ¿no es cierto? N más 1 por 1 dividido 4 y, perdón, por 2, porque estamos en el cuartil 2, por 2, acá está, dividido 4. Eso me va a dar 8, esa es la octava posición. ¿Y a quién encontramos en la octava posición? Al valor de la variable
que es 75 kilos. Entonces tenemos 50% de los individuos por debajo de 75 kilos y 50% de los individuos por encima de 75 kilos. Destaco lo que les expresó Sergio recién. El cálculo que hicimos nos dio la posición, que en este caso es 8, la octava posición, y en la octava posición está el valor de la variable, en este caso 75. Recuerden, cuartil 2 es igual a lo que nosotros llamábamos mediana. Bien, el cuartil 3 hacemos lo mismo, solo que reemplazamos acá por 3, ¿cierto? Porque estamos buscando la posición del cuartil 3. La posición del cuartil 3 me da en el 12, la 12ª posición, y en esa posición tengo un valor de la variable que corresponde a 78 kilos. ¿Y acá cómo interpreto? Acá vamos a hacer al revés que el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 1 lo teníamos acá, recuerden. Entonces vamos a decir que el 75% de los valores se hallan por debajo de los 78 kilos y el 25% se hallan por valores superiores a 78 kilos. Entonces yo tengo 25% a la derecha y 75% a la izquierda. Al revés de lo que habíamos analizado en el cuartil 1. Entonces, acá tienen la interpretación que fuimos haciendo en el cuartil 1, en el cuartil 2 y el cuartil 3. Es decir, que yo tengo dividido en 3 partes la distribución total de los datos. Bueno, eso es el gráfico de caja que después lo vamos a ver. Quisiera saber si esto se entendió, es bastante sencillo. Una aclaración nomás, cuando nosotros hablamos acá de deciles es porque lo tenemos dividido en 10 partes iguales y percentilo en 100 partes iguales. Es decir, que nosotros en deciles tenemos que ubicar 9 posiciones, ¿sí? Y en percentiles 99 posiciones. Así que sería lo mismo que esto, solo dividido en 10 partes iguales o 100 partes, lógicamente que acá tenemos pocos valores para hacer esos cálculos. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí. una pregunta y yo quiero hacerles le quiero responder a los chicos con una pregunta. Catherine dice, me perdí, ¿por qué en 3 partes? ¿Por qué 3 cuartiles? Entonces yo te voy a hacer una pregunta, Catherine. Imagínate que tenés una barrita de cereal o un turrón. ¿Está? Y suponete que lo querés repartir con vos y 3 amigos más. O sea, lo querés partir en 4 partes. ¿Cuántos cortes les tenés que hacer a ese turrón o a esa barrita de cereal para sacar 4 partes iguales? Sergio, si querés cortar ahí con una rayita. Catherine. Bien. ¿Te diste cuenta? Sí, yo lo puedo representar, no hay ningún problema. Claro, Lo que estábamos consultándola a Catherine, que ahora se dio cuenta, sí, es que si nosotros tenemos nuestra distribución, que fueran todos estos datos que tenemos acá, que son todos estos datos que tenemos acá, vamos a ver que si hacemos un corte exactamente por la mitad de los datos, que ese corte por la mitad de los datos va a venir a caer más o menos por acá, ese corte me divide a los datos en 2 partes iguales. El 50% de los datos por debajo de 75, el 50% de los datos por encima de 75. Y si a cada mitad la volvemos a cortar por el medio, caemos aquí en la posición 4 y caemos aquí en la posición 12. De esta manera, nosotros vamos a tener identificadas 4 zonas, que si ustedes observan bien, esas 4 zonas son las que corresponden a estos datos que estoy pintando de color rojo, con líneas oblicuas de color rojo. La segunda parte a estos datos que corresponden a líneas oblicuas de color azul. La tercera parte la voy a pintar con color verde y la última la voy a dejar sin pintar.
Entonces lo que ustedes están observando ahí son tres líneas, las tres líneas rojas, esas líneas rojas que representan los valores de los cuartiles. Aquí tenemos el valor del cuartil 1, que dijimos que era 64, el valor del cuartil 2, que lo calculamos en 75, y el valor del cuartil 3, que lo calculamos en 78 kilogramos. Después, en cada sector tenemos un porcentaje de valores que, como ustedes verán, el todo, el 100%, quedó dividido en 4 partes, lo rayado en rojo, lo rayado en azul, lo rayado en verde y lo que está sin rayar. ¿Cuál es ese Y porcentaje? entonces, exactamente, lo que pregunta Silvia es cuánto vale este porcentaje. ¿Qué porcentaje de datos están ahí? Muy bien, bien. Cuidado, Celina, cuidado. Marcos y Nicole, bien. Aquí tenemos el 25%. Yo estoy marcando solamente entre el valor 54 y el cuartil 1. Luego, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, tenemos otro 25%. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3, otro 25%. Y el 25% final en la última parte. Entonces, como verán, esto coincide con la interpretación que les mostrábamos hace un ratito. Y ahora una pregunta más. ¿Qué valor es este donde empezamos? ¿Y qué valor y cómo llamamos a este valor donde terminamos con nuestros datos ordenados? ¿Cómo se llama el valor 54 en esta distribución? Bien, bien chicos. Este es el valor mínimo y el otro es el valor máximo. Entonces fíjense que entre el mínimo y el máximo, ¿qué porcentaje tenemos? ¿Qué porcentaje de valores de la variable o de datos tenemos? Entre el valor mínimo y el valor máximo. 100%, bien Santiago. Entre el valor mínimo y el cuartil 1, ¿qué porcentaje tenemos? Bien, bien, 25%. Lo mismo entre cuartil 1 y cuartil 2, 25%. Entre cuartil 2 y cuartil 3, 25%. Y entre el cuartil 3 y el máximo, también 25%. Por favor, quédense con esta imagen y quédense con esto que estamos diciendo, porque lo vamos a aplicar mucho cuando veamos el gráfico de caja de bigotes que Silvia les mostró un anticipo recién. ¿Está? A esto lo vamos a ver. Como queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar para trabajar después con GeoGebra, ¿les parece? Vale. O hagan las consultas Vale. que sean necesarias. ¿Están de acuerdo?